¿A ti qué te parece todo esto de Nacho Cano? Porque la verdad es que huele bastante raro, ¿no? De hecho veo que ahora mismo lo lleváis también abriendo este tema en Libertad Digital. O sea, huele muy mal y huele efectivamente a maniobra mediática extraña para tapar otra cosa. Mañana, de hecho, mira, te anticipo ya, llevamos una noticia que yo creo que explica bastante lo que ha ocurrido, por lo menos en términos de pura secuencia cronológica. Se tomó la decisión de autorizar, avalar. Perdona, Carlos, porque no sé si soy yo o es en general, pero no te oigo bien. Sí, me suena como un poco de... Ahora parece que sí. Ahora mejor. Ahora sí. Ya está. Vale. Que mañana llevamos una noticia, pero te la anticipo ya, que yo creo que da bastante buena explicación de qué es lo que está ocurriendo. Y la decisión de realizar esta detención, totalmente mediática, porque tuvo evidentemente una filtración para que fuesen determinados medios los que estuvieran pendientes de ellos, se tomó después de conocer que la UCO iba a hacer el registro que ha hecho esta mañana en la Diputación de Badajoz sobre otro caso que da la casualidad de que es el caso del hermano de Pedro Sánchez. Claro, si tú consigues lanzar esa noticia está ya en los periódicos, esa noticia, por decirlo de alguna manera, tapa mediáticamente por lo menos parte del impacto de que la jueza Viedma estaba ordenando un registro en la Diputación de Badajoz porque tiene indicios muy severos de criminalidad en el comportamiento del hermano de Pedro Sánchez. Esto huele que espanta, huele que espanta. A mí me cuesta mucho culpar a la policía yo creo que lo sabemos todos, tiene determinadas órdenes, tiene dependencia jerárquica y yo culpo hacia arriba. O sea, los policías intentan evidentemente cumplir con su deber, pero si reciben la orden de hacer una detención, la hacen. Yo aquí prefiero ir hacia arriba. El responsable del ministerio no son los policías. El responsable del ministerio es el ministro. El ministro se llama Fernando Grande Marlaska. Y a mí esto me huele que me espanta. O sea, si de veras hubiese que detener a cualquier persona que resulta que tiene un convenio de becas y una becaria le denuncia porque considera que no se han cumplido sus derechos, tela marinera con el número de detenidos que tendríamos que ver. Pero sobre todo, me llama mucho la atención, hay que hacer una detención mediática en este caso. Y el otro día se escondía a Begoña Gómez. Y en el caso de David Sánchez, ¿alguien ha visto recientemente a David Sánchez? Porque ha tenido que acudir a entregar un ordenador. ¿Alguien le ha visto? Pues yo no le he visto por ningún lado, pero hemos visto todos a Nacho Cano. ¿Y cuál es la acusación? La acusación es que tiene un convenio cerrado con la Casa de México, que si está en vigor, que si no está en vigor, pero él lo cursó, el que yo sepa la Embajada de México no lo ha negado, por el cual contrata a 18 personas. ¿Los contrata dentro de la ley? Respuesta afirmativa clarísima. Sí, les paga 500 euros, más residencia, más comida, más los viajes. ¿Los 500 euros pueden parecer mucho o poco? No, se están dentro de la ley. Es el 80% del IPREM, la cuantía regulada, y eso serían 480. Por lo tanto, es legal. A partir de ahí surge una acusación de que si abuso, que si acoso sexual, que si no sé cuánto. No lo sé. No se podía hacer una detención de otra manera, no se podía haber hecho una consulta de otra manera, hay que detenerlo, a los 10 minutos se le suelta. ¿Cuál es la información gloriosa que han conseguido en 10 minutos? Hola, ¿qué tal? ¿Eres Nacho Cano? Sí, muy bien. Ya está, fin. O sea, esa es la gran información. Lo digo abiertamente, tiene toda la pinta de que efectivamente cuando descubrieron que iba a haber un registro muy mediático por motivos obvios en la Diputación de Badajoz, se tomó la decisión de anteponer otra mercancía para que, desde el punto de vista mediático, se tapase el escándalo, uno más de los que rodean a la familia de Pedro Sánchez. Y en este caso la víctima fue Nacho Cano y además presumiblemente se filtró esta información a la cadena SER y el diario El País, que enseguida sabían que se había producido la detención de este productor, y en parte lo han conseguido, Carlos, porque es verdad que aunque todos los medios han publicado la noticia de ese registro de la UCO en la Diputación de Badajoz, probablemente si no estuviera hoy todavía coleando todo el asunto de Nacho Cano, se hubiese hablado más de este registro de la Guardia Civil, del que por cierto tampoco se sabe. Bueno, lo que se sabe es que la Guardia Civil ha entrado en esta Diputación de Badajoz, pero hasta ahora sabemos poco más, ¿no? A recabar documentación, ¿no?, para el caso. Vamos a ver, a recabar documentación por la información que yo tengo, pero es una información muy preliminar, muy no sé si llamarla indiciaria o cómo llamarla. Supuestamente sí que se han llevado material informático, sí que han reclamado imágenes, en las cuales se pudiera cotejar si efectivamente esta persona, David Sánchez, que se hace llamar David Zambra, utiliza un seudónimo, esto yo de verdad que no lo había visto más que en películas, quieren cotejar efectivamente si acudía a trabajar o no. Aquí hay dos delitos que podrían estar afectados por este tipo de imágenes o por esta documentación que se está buscando. Uno es la presencia o no presencia, que derivaría en un delito de tráfico de influencias, si de veras tenía que acudir
por qué no le estabas exigiendo que acudiera. Eso podría ser una prueba, evidentemente, de que también el propio cargo fue inventado y fue un enchufe. Yo quiero recordar simplemente que este cargo se crea y se inventa porque no existía, porque no es cierto que haya dos conservatorios de música, es la parte superior, los cursos superiores, y la otra parte de un mismo conservatorio, y se le creó el cargo inventado de coordinador de conservatorios cuando no hay dos. Pero es que además se creó este cargo a los 11 días de llegar Pedro Sánchez a la Secretaría General del Partido Socialista el 18 de julio de 2017. La propuesta de la Diputación de Badajoz surge el 29 de julio de 2017. 11 días. Anda que fueron rápidos, ni Amazon Prime. Bien, a esa parte le afectaría esta petición de documentación. La otra, cuidado, que es incluso más delicada. Lo que está investigando la juez Viedma es también cómo ha podido pasar de 273.000 euros o 275.000 a estas alturas recibidos de la Diputación de Badajoz a acumular un patrimonio de 2 millones de euros. Y la siguiente pregunta: ¿cómo se le ha permitido? Si es que se le ha permitido, porque de momento no consta, y si no, que salga Hacienda y diga lo contrario. Es muy sencillo. No consta que se le haya hecho una inspección cuando él asegura que no es declarante en la declaración de ingresos, que no tiene la obligación de hacer la declaración de la renta en España, cuando el requisito de irte o no irte a Portugal es uno de los dos que se exigen. El otro no lo cumpliría de ninguna de las maneras, porque tiene que tener su fuente principal de ingresos fuera de España. Y si la tiene en la Diputación de Badajoz, o Pedro Sánchez se inventa una nueva geografía o Badajoz es España. Claro, esto es llamativo porque, bueno, en las últimas semanas hemos sido muy conscientes de que la justicia no es igual para todos, sobre todo a partir de la aprobación de la ley de la amnistía. Pero es que Hacienda tampoco, porque resulta que esto, con el hermano de Sánchez, es bastante raro, tendrían que haberlo investigado, como ha ocurrido a lo mejor con otros casos, pues como por ejemplo el novio de Isabel Díaz Ayuso, pero en el caso de David Sánchez resulta que esta persona vive en Portugal, recibe sus ingresos de una diputación autonómica, no presenta la declaración en España, pero Hacienda en este caso no dice ni mu. Es que esta es la historia. Vamos a ver, era una declaración además de ingresos procedente de un organismo público. Mira que lo tenía fácil Hacienda saber que efectivamente se le estaba pagando un sueldo que rondaba los 50.000 euros anuales desde un organismo público español. Pues si tú sabes que se le está pagando desde un organismo público español, simplemente por las comprobaciones habituales que se hacen a cualquier españolito de a pie, tendrían que haber llegado a la conclusión de que no te puede pagar un sitio español cuando no vives en España, porque entonces ¿por qué te pagan? Por levitar. Entonces, ese tipo de indicadores son los que sigue la agencia tributaria de oficio. Y lo normal, en cualquier actuación normal, digo yo, que a lo mejor podemos meter ya la coletilla, que no fuera de determinadas personas, se hubiese comprobado. Entonces, esa es una de las cuestiones que está evidentemente investigando la juez Viedma. Si ha habido un trato de favor y qué ha ocurrido con la cuestión de David Sánchez a efectos fiscales. Hay gente que está devaluando este caso. Cuidado con este caso. A mí me recuerda mucho a la historia de Begoña Gómez y todos los multinegocios que creó y el tema del software. Y la gente dice, bueno, pero el software solamente fueron 215.000 euros. No es cuestión de la cuantía, es si consigues la cadena probatoria entera. Como se observe que efectivamente Hacienda tenía que haber hecho la comprobación, que yo creo que es bastante sencillo, como se observe que esta persona, su principal fuente de ingresos era España, y se le ha permitido no declarar, da lo mismo la cuantía. Significa que alguien ha tenido que dar la orden de que no se investigue. Si eso es así, tienes la cadena probatoria entera. Y entonces se convierte evidentemente en una actuación gravísima y delictiva. Eso es lo que está intentando comprobar en estos momentos la jueza. Y lo que tiene que hacer el poder político no es hacer aquello a lo que se dedica Félix Bolaños, que es permanentemente a tocar las narices a los jueces y pedir que paren los casos, sino permitirles trabajar. Hoy lo ha hecho la jueza Viedma y está haciendo lo que tiene que hacer, con toda la discreción y con toda la tranquilidad. ¿Cuál es el problema? Que con toda la discreción y toda la tranquilidad, pero el cuerpo en el que se apoya, evidentemente tiene que trasladar y comunicar las órdenes judiciales que tiene. ¿Quién se entera de eso? El responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Cómo se llama? Fernando Grande Marlaska. Y ahí es donde tenemos el problema. Hablemos del Seagate, porque en Libertad Digital también habéis accedido a nuevas informaciones sobre esta fatídica noche en el aeropuerto de Barajas, y es que resulta que Koldo García Izaguirre, que era el asesor de José Luis Ábalos, ahora el principal implicado en la trama Koldo / PSOE, quería tener información sobre la seguridad que había en el aeropuerto y pidió un listado, ¿no?, sobre las agencias que trabajaban en la seguridad del aeropuerto un año y algo antes de la llegada de Delcy Rodríguez a Barajas. Y resulta que habéis descubierto en Libertad Digital que la persona que le da esa información a Koldo es alguien que tiene relación actual con el ministro Óscar Puente y que además también ha estado en reuniones en el lugar favorito de la trama Koldo, que es el restaurante La Chalana. Sí, estamos hablando de una persona que tiene rango de subsecretario, es decir, es el número 3 del ministerio. Lo era en su momento y lo es ahora.
Es decir, Óscar Puente lo ha mantenido en el cargo y a esta persona efectivamente se le solicitó una lista de todos los contratos que había de seguridad privada en los aeropuertos españoles. Fue 1 año y medio antes del caso del SI. Yo quiero recordar una cosa, cuando estuvimos investigando todo el tema de Delcy Gate, a mí lo que me dijeron era que era la primera visita que se había conseguido demostrar, pero que había sospechas de que Delcy había estado, Delcy Rodríguez, mano derecha del líder de la narcodictadura venezolana, Nicolás Maduro, había estado viniendo en otras ocasiones a España. Yo no sé si eso es así o no lo es, lo digo literalmente, pero comento literalmente lo que me mencionaron fuentes policiales que estaban en esta historia. Y me dijeron que había una sospecha de que había venido en más ocasiones. Bien, es llamativo que Koldo solicitara esa lista para tener conocimiento de la seguridad privada. ¿Por qué era importante la seguridad privada? Bueno, ellos tienen una determinada capacidad de actuación a través de los que tienen plazas públicas, pero luego necesitan saber si quieren tener controlado ese espacio, tienen que saber quiénes adicionales están a través de mecanismos de seguridad privada. Qué casualidad que justo la persona que delató todo lo que había ocurrido y que lo certificó ante notario era uno de los agentes de seguridad privada. ¿Pues por qué? Pues porque se sentiría menos vinculado, porque tenía menos miedo a hablar, bueno, por lo que fuera. La cuestión es que ellos estaban preocupados, evidentemente, por tener un listado de los agentes y contratos de seguridad privada que existían en los aeropuertos. Bueno, pues esa persona, que a mí es lo que me resulta además más llamativo, no solamente es que pasara esa información, sino que esa persona que pasó esa información, y esto está incorporado al sumario, va y resulta que era subsecretario en la época de José Luis Ábalos y sigue siendo subsecretario en estos momentos bajo el mandato de Óscar Puente. Lo digo porque Óscar Puente luego va dando lecciones, aparte de insultos, a todo el mundo. Hombre, ¿podría aclarar qué ocurre con las conexiones no eliminadas del caso Koldo que han sobrevivido y siguen bajo su ministerio? No estaría de más que nos diera explicación de eso.